Detrás del rostro firme y la sonrisa que todos reconocen de Laura Bozzo, se oculta una historia marcada por el sufrimiento y la adversidad. Aunque su imagen pública transmite fortaleza, pocos saben que estuvo al borde de perderlo todo. Un grave problema de salud puso en riesgo su trayectoria televisiva, amenazando con apagar su carrera para siempre. Alejada de los reflectores, vivió momentos que parecen sacados de una pesadilla, lloró en silencio, pasó hambre y hasta llegó a dormir en la calle. Estos pasajes oscuros de su vida, ignorados por la mayoría, permanecieron ocultos por años, hasta hoy. ¿Qué ocurrió realmente con esta figura tan controvertida? En este video te revelamos una verdad impactante que podría cambiar por completo tu forma de verla. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para estar siempre al tanto de nuestras historias. Antes de convertirse en un nombre conocido de la televisión latinoamericana, Laura Bozzo ya mostraba un fuerte interés por la política y el derecho. Nacida en Perú, eligió seguir una formación académica sólida, completando sus estudios en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en Lima. Su dedicación a los temas jurídicos no se limitó al ejercicio de la abogacía. Laura también se desempeñó como profesora universitaria, dictando asignaturas como Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Su talento para comunicar ideas complejas con claridad llamaba la atención, una habilidad que más tarde marcaría su carrera mediática. Fue en 1994 cuando debutó en la televisión con el programa Las Mujeres Tienen la Palabra, transmitido por RBC Televisión. Aunque el programa, dirigido al público femenino, no alcanzó gran proyección, sirvió como laboratorio para que Laura moldeara su presencia frente a las cámaras. Su estilo directo y, en ocasiones, confrontativo, comenzó a atraer tanto seguidores como detractores. Por un lado, quienes la veían como una voz necesaria, por otro, quienes la consideraban excesivamente dramática. En 1998, su nombre explotó con el éxito de Laura en América, transmitido por América Televisión. El programa, centrado en dramas familiares y temas sociales, se convirtió rápidamente en un fenómeno de audiencia. Laura se posicionaba como jueza y mediadora, interrumpiendo con frecuencia los relatos con gritos, abrazos o acusaciones, en medio de intensas reacciones del público presente. Su estilo sensacionalista generó comparaciones con Jerry Springer y levantó dudas: ¿los casos eran reales o actuados? ¿Había ética en exponer historias privadas? Incluso en medio de las polémicas, Laura alcanzó una enorme popularidad en países como México, Chile, Colombia y hasta en Estados Unidos. Pero el auge vino acompañado de sombras. En 2002, el escándalo de corrupción que involucraba a Vladimiro Montesinos, mano derecha del presidente Alberto Fujimori, sacudió al país, y el nombre de Laura apareció entre los implicados. Acusada de beneficiarse económicamente del esquema para mantener su programa al aire y favorecer al régimen, fue duramente criticada. Imágenes y documentos mostraron reuniones suyas con integrantes del círculo de Montesinos. Con ello, su credibilidad se desplomó. La presentadora, que simbolizaba la justicia popular en la televisión, fue puesta en arresto domiciliario durante 3 años. La estrella de los talk shows vio su imagen manchada por denuncias de manipulación política y propaganda disfrazada de entretenimiento. Periodistas, políticos e incluso antiguos seguidores empezaron a cuestionar sus verdaderas intenciones. Laura siempre negó su implicación en el escándalo, alegando inocencia y afirmando que las pruebas habían sido malinterpretadas. Aún así, la mancha en su reputación fue duradera. De figura carismática y polémica, pasó a ser vista con desconfianza. La gran pregunta que quedó fue, después de tantas controversias, ¿podría Laura Bozzo retomar su trayectoria? Lo que parecía el final, tal vez fue solo el comienzo de los mayores desafíos para la presentadora. Durante uno de los periodos más desafiantes de su vida, Laura Bozzo se vio obligada a cumplir arresto domiciliario. En aislamiento, lejos de los estudios, no se rindió. En cambio, con una determinación silenciosa, comenzó a trazar su regreso a la televisión, consciente de que enfrentaría puertas cerradas, juicios severos y el peso de viejos prejuicios. Aún así, su pasión por su hábitat natural, el set televisivo, permaneció encendida. Lo que no anticipaba era que el escándalo político que había dañado su reputación seguiría presente como una sombra incómoda, manchando cada nuevo paso con sospechas y críticas implacables.
Aunque tenía experiencia en levantarse después de caer, la intensidad del escrutinio público hacía que esta batalla fuera aún más agotadora. Mientras luchaba por reconstruir su carrera, su núcleo familiar también enfrentaba rupturas silenciosas. En 2025, la tensión llegó a las redes sociales. Una de sus hijas la bloqueó tras polémicas declaraciones hechas por Laura en entrevistas. Aquello que siempre fue su rasgo más fuerte, la franqueza, comenzó a funcionar como una barrera, profundizando la distancia con quienes más amaba. La presentadora también vivió una larga relación amorosa con el cantante argentino Cristian Suárez, 24 años menor, iniciada en el año 2000. Estuvieron juntos casi 20 años entre altibajos públicos. La separación, en 2017, tuvo gran repercusión mediática, con acusaciones cruzadas de infidelidad y manipulación emocional. La fama que un día la llevó a la cima también pesó sobre sus hijas, criadas bajo la constante vigilancia de las cámaras. En intentos de recuperar lazos rotos, Laura enviaba mensajes cargados de afecto, pero recibía el silencio como respuesta. Comenzó a reconocer que su personaje público, sus actitudes impulsivas y sus palabras sin filtro contribuyeron a ese distanciamiento. Y como si los desafíos emocionales no fueran suficientes, su salud física y mental comenzó a mostrar señales de colapso. El desgaste de la presión por mantenerse vigente la llevó a someterse a procedimientos estéticos, rellenos, tratamientos dérmicos, que, aunque mencionados con naturalidad, ocultaban luchas internas más profundas. Fue en un episodio del programa Reality Souls donde Laura dejó caer la armadura. Entre lágrimas, revivió dolores del pasado, revelando a una mujer vulnerable detrás de la figura controvertida. Por primera vez, la audiencia pudo ver más allá del personaje. Vio a una mujer herida, marcada, pero humana. Una histerectomía, que se suponía sería simple, complicó aún más el panorama. Las secuelas postoperatorias la llevaron al hospital por semanas, enfrentando fiebre alta, dolores intensos y un miedo abrumador. Lejos de los reflectores, se sentía abandonada por colegas, incomprendida por la prensa y distante incluso de antiguos seguidores. El silencio exterior contrastaba con el ruido de un alma en conflicto. Pero Laura, una vez más, eligió levantarse. En entrevistas recientes, habló abiertamente sobre la menopausia, la extirpación de sus órganos femeninos y las inseguridades que eso le generó. Fue un periodo de dolor, pero también de descubrimiento. Con voz firme, declaró: "Mi fuerza no está en la apariencia, sino en lo que he vivido". Hoy, Laura Bozzo resurge con un nuevo propósito. Participa como analista en programas, promueve transmisiones en vivo sobre temas sociales y feministas, y se muestra sin filtros, celebrando logros y reconociendo debilidades. Poco a poco, deja de ser solo una figura polémica para convertirse en una voz empática y auténtica. Detrás de la sonrisa que aparece en la pantalla, existe un largo camino de superaciones, escándalos y renacimientos. Sí, cayó muchas veces. Pero se levantó con más fuerza. Y aunque el escenario cambie, Laura sigue firme, rompiendo etiquetas y escribiendo su historia con renovado coraje. Aunque ya había confesado haberse sometido a cirugías faciales, Laura no se detuvo ahí. Decidida a preservar una apariencia juvenil, incursionó en una variedad de tratamientos corporales, algunos cada vez más invasivos, impulsada por la presión implacable del entorno televisivo. Su imagen, entendía ella, era parte esencial de su carrera. En entrevistas, relataba estas transformaciones con una mezcla de satisfacción por los resultados y resignación ante las exigencias del medio. Cada intervención quirúrgica no era solo una elección estética, sino también un reflejo de la batalla por mantenerse vigente. Pero no todas sus experiencias médicas estaban ligadas al deseo de verse mejor. Una operación ginecológica de rutina se convirtió en un episodio crítico en su vida. Debieron extirparle el útero y los ovarios, y la intervención derivó en un choque séptico. Una infección severa que la llevó al borde de la muerte. La rápida intervención del equipo médico logró estabilizarla, pero el proceso de recuperación fue largo, angustiante y plagado de temores. En los días siguientes, el dolor físico se combinó con el impacto psicológico de haber estado tan cerca del final. Esta experiencia marcó un punto de quiebre en su vida. Acostumbrada a dominar las pantallas con su carácter fuerte, ahora debía enfrentar su vulnerabilidad lejos del ojo público. Más adelante,
revelaría que esa crisis le hizo reevaluar sus prioridades y su salud, aunque admitía que no siempre lograba cuidarse como decía querer hacerlo. A pesar del trauma, Laura no abandonó los procedimientos estéticos. De alguna manera, cada intervención le devolvía la sensación de dominio sobre su cuerpo. Sin embargo, con cada operación también revivía los temores del pasado. Su esfuerzo por mantenerse firme ante las cámaras era constante, pero internamente libraba una lucha agotadora. Su resistencia era digna de admiración, aunque el costo emocional era inmenso. Mientras el público seguía de cerca cada uno de sus pasos, Laura intentaba equilibrar la necesidad de ser relevante con el autocuidado. Cuando parecía encontrar algo de estabilidad, surgía una nueva tormenta que sacudía sus cimientos. Su camino, marcado por la polémica, nunca fue sencillo. Uno de los momentos más complicados de su carrera ocurrió en 2008, cuando su programa Laura en América fue cancelado tras fuertes acusaciones de manipulación. Se alegó que muchos casos eran actuados y que incluso menores habrían participado en situaciones montadas, lo que afectó gravemente su credibilidad. Esta controversia alimentó la percepción de que su show priorizaba el espectáculo sobre la ética, una imagen que la acompañaría durante años. Su intento de reinventarse en España fue igualmente desafiante. El público ibérico, junto con la prensa, recibió con frialdad sus propuestas, señalando que su estilo carecía de autenticidad y que perpetuaba un sensacionalismo excesivo. Los nuevos proyectos fracasaron, y las críticas fueron implacables. En 2013, otro escándalo ensombreció su figura. Durante la grabación de su programa en una zona devastada por desastres naturales en México, utilizó un helicóptero del gobierno para captar imágenes impactantes. La opinión pública no tardó en reaccionar, acusándola de aprovecharse del sufrimiento ajeno. La condena en redes sociales fue masiva, y la tacharon de oportunista e insensible. Con todo, Laura Bozzo nunca dejó de pelear por permanecer en el foco. Pero la exposición constante no venía sin consecuencias. Su mayor desafío no era la crítica externa, sino mantener un equilibrio entre su salud física, emocional y el exigente mundo del espectáculo. Aunque las críticas la rodeaban constantemente, Laura Bozzo jamás eligió el silencio. En lugar de retirarse, respondía con la misma intensidad que la caracterizó durante años en la televisión, defendiendo su trayectoria con pasión. Repetía que su mayor propósito siempre había sido ayudar a quienes más lo necesitaban. Pero esa narrativa ya no resultaba convincente para una audiencia que, con el tiempo, había comenzado a dudar de su autenticidad. Cada escándalo nuevo reavivaba el escepticismo general, alimentado además por la cobertura incesante de los medios. En un intento por renovar su imagen y recuperar conexión con el público, Laura aceptó en 2024 un desafío inesperado: unirse a MasterChef Celebrity México. Quería mostrar una faceta más humana y vulnerable, alejada del drama de sus antiguos programas. Soñaba con ser vista como mujer, no solo como figura controversial. Pero la presión del reality, la vigilancia constante de las cámaras y la exigencia de los jueces superaron sus expectativas. No llegó a la final. Abandonó la competencia, calificando el ambiente como tóxico y diciendo que no podía ser ella misma allí. Su partida anticipada dividió opiniones. Mientras algunos destacaban su sinceridad, otros la acusaban de haber renunciado. Las redes estallaron con reacciones encontradas. El intento de reinvención se convirtió en otra tormenta mediática. Laura, una vez más, quedaba atrapada en la controversia. Descubrió con desánimo que transformar la percepción del público no era tarea fácil. A pesar de su esfuerzo constante, las oportunidades disminuían. Anhelaba con urgencia un proyecto capaz de redimir su imagen. Pero el panorama era incierto, y un nuevo giro en su vida estaba por llegar. En 2025, por primera vez en décadas, la atención mediática comenzó a desvanecerse. La mujer que durante años vivió bajo los reflectores ahora enfrentaba un silencio inesperado. Los escándalos, los juicios y los rechazos habían dejado cicatrices. Lejos de las cámaras, no se trataba solo de una pausa, eran momentos de introspección profunda, enfrentando la soledad y las consecuencias emocionales de una vida expuesta sin descanso. Lo que antes era rutina pública ahora era vacío, uno que, aunque a veces anhelaba, también le recordaba lo frágil de su situación actual. Pero la pérdida de visibilidad no fue el único golpe. En entrevistas recientes, Laura reveló la gravedad de su situación financiera.
gran parte del patrimonio que había acumulado se había desvanecido. Problemas legales, como su vinculación con Montesinos, y deudas fiscales contribuyeron a su declive. La imagen de éxito y opulencia que proyectaba en televisión contrastaba duramente con su realidad. Vivía gracias a las rentas de algunas propiedades en Perú. A pesar de todo, Laura se negaba a rendirse. La lucha siempre fue parte de su identidad. Se mantenía en movimiento, participando en pequeños espacios, entrevistas y programas alternativos. Cada aparición era vista como una oportunidad, pero también como una prueba en un medio que ya no perdonaba fácilmente. El público ahora era más crítico, menos indulgente con el pasado. Ella, por su parte, trataba de mostrar una versión más empática, más humana. Cada paso hacia adelante venía acompañado de temores. La posibilidad de volver a caer la rondaba constantemente. Mientras intentaba recomponer su carrera, también se enfrentaba al reto interno de curar sus heridas emocionales. Lejos del escenario, entendió que no bastaba con la fama, necesitaba propósito, paz y equilibrio. Con menos recursos y casi sin apoyo, su mayor sostén era la voluntad inquebrantable de seguir en pie. Y justo cuando esa recuperación parecía posible, algo nuevo, impredecible y desafiante, empezó a gestarse. Un nuevo capítulo se aproximaba. Lleno de obstáculos, sí, pero también con la posibilidad de renacer. Y Laura, como siempre, tendría que reunir lo que le quedaba de fuerza para avanzar sin perder la fe en sí misma.